Hebreos 2, del 6 al 9. El estudio es Cristología, el bloque A, la persona de Jesucristo. Tema 2, Jesucristo y el ser humano. Nuestro texto es Hebreos 2 del 6 al 9. Vamos a poner mucha atención. Vamos a seguir conociendo a nuestro amado Señor. Dice la Biblia: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre. Este es un eufemismo judío para hacer referencia al ser humano. ¿Qué somos los seres humanos? Podemos ponerle aquí, para que le visites. Le dice al Señor, le dicen al Señor: ¿qué somos los hombres para que te acuerdes? ¿Qué somos los seres humanos para que todavía nos visites? Dios, no somos nada y lo haces. Le hiciste, hablando del ser humano, de nosotros, nos hizo poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a orar. Padre de gloria, te damos gracias por esta enseñanza que estamos a punto de recibir, mi Dios. Nosotros creemos firmemente que el medio para conocerte es tu palabra, que las experiencias son subjetivas, están sujetas a las personas, pero tu palabra no, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá firme para siempre. Anhelamos conocer a Cristo y a este crucificado, decía que predicaba el apóstol Pablo. Nosotros de igual manera anhelamos conocer a Cristo y a Cristo crucificado por nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, mi Dios. El tema del día de hoy, titulado, estamos estudiando Cristología. La semana pasada ya vimos la importancia que tiene el estudio de la Cristología. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí están apuntando? ¿Alguien se acuerda? Vimos 5 puntos por los cuales es importante estudiar Cristología. El primero, porque la Biblia tiene un tema. ¿Y quién es ese tema? Cristo. El segundo punto por el cual es importante estudiar Cristología. Saque sus apuntes, no importa que saque sus apuntes. ¿Por qué es importante estudiar Cristología también? Alguien que me diga. Porque la consumación de la historia es en Jesucristo. Tercer punto por el cual es importante estudiar Cristología. Mande. Porque si nosotros no conocemos a Cristo, su persona y su obra, somos susceptibles a caer en enseñanzas heréticas, como lo que veíamos ahorita en el video de este hombre llamado Fernando Sosa, que le dice que tú puedes ponerle una demanda a Dios, que Cristo es Dios encarnado. Tiene razón, pero él dice que se encarnó para que nuestros deseos sean cumplidos. ¿Tendrá razón en eso? No, es media verdad, y las medias verdades, decía Ernesto Zedillo Ponce de León, también son medias mentiras, y al pueblo no hay que mentirle ni siquiera un poco, decía Ernesto Zedillo en el debate presidencial. Eso es una media verdad, y si nosotros no conocemos a Cristo y su obra, somos susceptibles a caer en falsas enseñanzas. ¿Por qué más es necesario estudiar Cristología? Porque Cristo es el ¿qué?
la esencia del cristianismo. Nosotros podemos conocer o practicar el budismo. El budismo son reglas espirituales así muy parecidas, de hecho muchas parecidas a la Biblia, del karma, de haz lo bueno para que te regrese lo bueno, y si haces malo, mal te va a ir, y cosas así, sin conocer a Buda. Sin que tú sepas su biografía, en cuántas reencarnaciones lleva, nada. Tú puedes ser budista sin conocer a Buda, puedes ser maometano sin conocer, o del Corán, ¿cómo se llaman estos? Musulmán sin conocer a Mahoma, su fundador. Pero si tú te dices cristiano y no conoces a Cristo, estás tronadísimo. Y el último punto por el cual es importante, porque Cristo es ¿qué? Todo en la vida cristiana se trata de Cristo. Lo venimos viendo desde hace meses ya en el discipulado, los días domingos a las 10:15 de la mañana lo estamos estudiando. Se trata de Cristo, no de nosotros. Cristo es todo y en todo para la vida cristiana. El día de hoy vamos a ver, el tema se titula Jesucristo y los seres humanos. Hay un estudio del ser humano titulado Antropología, del griego antropos, que significa hombre, y logos, que es estudio, tratado, palabra. De hecho también se traduce así. ¿Por qué estamos viendo esto? Ahorita van a entenderlo, porque es importante que entienda esto. De hecho, en la palabra biología, por ejemplo, en la escuela, en la secundaria que nos dan biología, es del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio, tratado, y biología es el estudio de la vida, o tratado de la vida, o palabras acerca de la vida. La antropología es un estudio del ser humano. Hay antropología bíblica, de hecho, es la que nosotros estamos interesados en este momento, la relación del ser humano y Jesucristo. ¿Por qué antropología bíblica? Porque hay antropología secular. Tan solo enfrente del Museo de Chapultepec, ¿cómo se llama el museo que está ahí? Perdón, del Parque de Chapultepec. Museo Nacional ¿de qué? De Antropología e Historia. Y si usted va, no encuentra ni una sola Biblia. El estudio antropológico que hacen es antropología cultural, cómo fue su cultura, quiénes estuvieron, etcétera, etcétera. Nosotros vemos antropología bíblica. La antropología bíblica es el estudio del ser humano. Lo estudia como fue creado, a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza se encuentran en el conocimiento, el sentido de justicia y el sentido de santidad. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de conocer, nacemos con cierto sentido de justicia, aunque cada vez más torcido, y con cierto sentido de santidad, lo que es bueno y es malo. Pero a causa de la caída de Adán en el huerto del Edén, perdió esa esencia de humanidad y pasó a ser un ser humano pecador. En la antropología vemos que el ser humano es una criatura que Dios hizo, que Dios creó, muy privilegiada, llevado todavía algunos rasgos de la gloria original, pero como criatura perdió su derecho de primogenitura, su verdadera libertad, justicia y santidad originales. Hebreos 2 del 6 al 8, no vaya, lo acabamos de leer, dice el escritor de Hebreos, que quiénes somos nosotros los seres humanos para que Dios nos visite, y a continuación dice, nos hiciste poquito menor que los ángeles. Solamente, es más, vamos a leerlo, dice el versículo 7, que al ser humano le hizo poco menor que los ángeles. Le coronó al ser humano de gloria y de honra, le dio privilegios que nadie más tenía en la creación. Dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A qué se refiere? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Ahí está la tierra, haz lo que quieras. ¿Sí le dijo así? Le dijo, sojúzgala. Le dijo, administra la tierra. Por eso es que cuando creó al ser humano, las demás criaturas se quedaron con la boca abierta. Los ángeles, los serafines, los arcángeles, de ¿cómo es posible creas vaya, este ser tiene algo especial? Porque lo creas y lo pones a sojuzgar la tierra. La antropología no tiene como única, ni siquiera como primera finalidad, al estudiar al ser humano como criatura.
La antropología bíblica de lo que se trata es de estudiar el pecado del hombre. ¿Qué estudia la antropología? Por eso se llama este tema Jesucristo y el ser humano. ¿Qué estudia la antropología bíblica? El pecado en el hombre. La antropología bíblica no se trata del ser humano con sentimientos, con emociones, de lo que hizo, de lo que puede llegar a ser, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. La antropología bíblica tiene una finalidad, y es ver la pecaminosidad del hombre. ¿Hasta dónde nos afectó el pecado? ¿Cómo nos afecta ese pecado? ¿Qué consecuencias se vive por el pecado? Etcétera. De hecho, este es un estudio totalmente aparte. Ahorita solamente es una embarradita de antropología bíblica. Esperemos, le decía, estudio como para 3, 4, 5 años los días miércoles. Esperemos uno más, a lo mejor terminando un poquito antes de escatología, vemos antropología. Tenemos mucho por delante. En la antropología vemos la gran distancia que hay entre Dios y el ser humano. Esta distancia entre el Creador y el ser humano no solamente es en cuestión de divinidad, que es obvio. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, es eterno, es infinito. El ser humano es una criatura nada más. Sino que también vemos la gran distancia y diferencia que hay en el aspecto ético-moral. En otras palabras, un Dios justo frente a un ser humano injusto, un Dios bueno frente a un ser humano que malo por naturaleza. La distancia entre Dios y el hombre en ese aspecto, en el aspecto ético-moral, es tan grande que es imposible de remediar por nosotros. Por eso fue necesaria la intervención del Creador. Y aquí es donde se ligan antropología y cristología. El ser humano, cuando Adán peca en el huerto del Edén, se ve afectado por el pecado. Ese lugar de privilegio que Dios le había dado, que los ángeles se quedaron y dijeron, porque es solamente un poco menor que nosotros, no tiene las mismas capacidades, pero tú lo coronaste de gloria, tú le pusiste tu esencia, tu imagen, Él está sojuzgando toda la creación. Pasa algo cuando el ser humano, llamado Adán, de hecho, cae en la transgresión y peca, todo eso se viene abajo, y queda una brecha entre Dios justo y el ser humano injusto, y es tan grande esa brecha que nosotros los seres humanos no la podemos remediar. Ahí es donde entra Cristo, por eso estamos estudiando cristología. La cristología es la intervención del Creador en respuesta a la situación que teníamos de pecado. Es la forma en que Cristo cierra la distancia por medio de su cruz. Esa distancia que separaba a Dios y al hombre. Vaya a Colosenses 2:3. Más que una predicación, es un estudio. Si tiene alguna duda, levante la mano y con gusto la aclaramos o la hacemos más grande, pero no se queda como estaba. Colosenses 2:13. Sí, ahí está, Colosenses 2:13. Aquí voy a ir poniendo las citas que vayamos viendo. No, Colosenses 2:13. Fíjate que no estaba. Por eso se ligan, por eso llamamos a este tema Jesucristo y el ser humano. ¿Cómo se ligan la antropología bíblica? ¿Qué estudia la antropología bíblica? El pecado del hombre. No al hombre, sino el hombre como pecador. Pero era necesario para que el hombre dejara de ser pecador y pudiéramos acercarnos a Dios, la intervención del Creador. Ahí es donde entra Cristo. Por medio de su cruz nos acerca nuevamente a Dios. Colosenses 2:13. Dice la Escritura: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio, ¿qué dice? Vida. ¿Cuánto era la distancia entre el ser humano y Dios?
la misma distancia o diferencia que podemos ver entre un vivo y un muerto. ¿Hay diferencia entre un vivo y un muerto? Bastante. Usted vaya al panteón y predique en el panteón y yo quiero ver cuántos amén. Vaya, si ninguna persona viva alrededor va a escuchar. ¿Cuántos? Ninguno. Así era de grave la dificultad que teníamos. Dice, vamos a leer nuevamente el versículo 13. A ustedes, habla de los cristianos en Colosas, a los seres humanos de Colosas, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Si lees el contexto, ¿con quién nos dio vida? Con Cristo. Dice, perdonando algunos pecados. ¿Cuántos dice? Todos. Gloria a Dios. Dios fue quien se acercó a los seres humanos por medio de Jesucristo. No fue al revés. Nosotros no nos acercamos a Dios. Dios se acercó primero a nosotros. De este modo, la comunión entre los seres humanos con Dios fue restaurada como al principio. Vamos a 2 de Corintios 5, 14 al 19. Dios fue quien se acercó a nosotros, no nosotros a Dios. 2 Corintios 5, 14 al 19. Con calmita, no llevamos ninguna prisa. Recuerde que le dije la semana pasada, el propósito es conocer a Cristo y que ese conocimiento se convierta o Dios lo utilice, lo transforme en una vida renovada, en una mente renovada. Si usted va a salir de estas clases sabiendo mucho de Cristo, pero no viviéndolo para nada, no tiene ningún caso. Siempre ore, Señor, esto que aprendí el día de hoy, que baje a mi corazón y que yo lo pueda expresar, o que tú lo expreses a través de mí, que es la forma correcta de decirlo. Fue Dios quien se acercó a nosotros, los seres humanos. El ser humano, cuando cayó en pecado, quedó totalmente alejado de Dios. No había manera de que nos acercáramos a Dios. Dios entonces interviene y manda a Jesucristo. Jesucristo nos vuelve a acercar a Dios. De este modo, la comunión que teníamos o que se perdió en el huerto del Edén se ve restaurada. Así como Adán caminó con Dios lado a lado, así como Adán escuchaba su voz, porque de hecho aún después de pecar dice que se escondió. ¿Por qué? Porque escuchó su voz. Es más, luego lee Génesis 3 en su casa, la caída del hombre, y dice que el Señor se presentó y que Adán entonces se escondió, y el Señor dice: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Se imagina cuánta comunión tenía Dios con Adán, Adán con Dios, que literalmente lo escuchaba como usted me escucha ahorita? Eso es algo tremendo, es algo grandioso, y hoy en día se restaura esa comunión. ¿Cómo escuchamos hoy en día a Dios? Por medio de su palabra, exactamente, porque si no, entonces estamos sujetos a lo que otros creen. 2 Corintios 5, 14 al 19. Dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe. Sí es esa. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hablando de Adán, uno murió y todos nacieron ya muertos en pecado, obviamente, muertos espiritualmente. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículos 18 y 19 dice: y esto proviene de ¿quién dice? ¿Qué viene de Dios? La reconciliación. No provino de nosotros, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pasa algo con nosotros los seres humanos. Bueno,
o por lo regular así es. Cuando nosotros tenemos algún altercado, alguna diferencia, por lo regular, por decir que yo peleara con mi hermano, y si él tiene la culpa, ¿qué hacemos nosotros? Esperamos a que ¿qué? A que él venga y se disculpe conmigo, porque él tuvo la culpa. ¿Ya ves, Mikey? Siempre Mikey, pero bueno. ¿Qué pasa con nosotros? Somos así. Cuando tenemos algún altercado y la persona que creemos que es la culpable, esperamos que se venga a disculpar con nosotros. Cuando el altercado, los dos piensan que el otro es el culpable y Mikey dice, el pastor tuvo la culpa y yo digo, él tuvo la culpa, ninguno se busca. Porque él tuvo la culpa y yo pienso que él tuvo la culpa. Con Dios fue totalmente al revés. Nosotros tuvimos la culpa, el pecado, pero fue Dios quien vino y nos buscó para reconciliarnos con Él. Maravilloso nuestro Dios. Denle un aplauso a Dios. La antropología bíblica nos enseña que solamente por medio de la gracia de Dios es posible recuperar la comunión con Dios. Nosotros en nuestro estado de seres caídos y totalmente afectados por el pecado, no podíamos hacer nada para volver a tener comunión con Dios. Dios restaura el pacto de Adán, que Adán quebrantó en el huerto, pero este pacto restaurado es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Hechos 4:12. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios vino, nosotros teníamos la culpa, a Dios no le importó, vino y nos buscó, pero solamente hay un medio. Dios no nos viene y nos busca por religiones o por sentimientos o por emociones. Solamente hay un medio por el cual el pacto de gracia se hace válido. Hechos 4:12. ¿Quién es ese medio? Jesucristo. Por eso el tema se llama Jesucristo y el ser humano. Esto es importantísimo en cristología. Dice Hechos 4:12. ¿Y en cuántos? En ningún otro hay salvación. Ninguno. Dios no tiene diferentes medios. Hay gente que dice, es que todos los caminos llevan a Roma. Una vez escuché una ilustración muy bonita que decía que Dios era una plantación como una plantación de algodón el mundo. Era de la época de la guerra civil en Estados Unidos y decía, Dios es como el jefe, el patrón que está ahí en la plantación. Nosotros los seres humanos estamos recogiendo el algodón. Y al patrón no le importa en dónde piscaste el algodón y la manera en que llegaste, sino la calidad de tu algodón. Así Dios, a Él no le importa en qué religión estuviste, ni qué, sino la calidad de tus obras. ¿Esto es cierto? No, para nada. Se oye bien bonita, bien romántica, hasta tiene mucho sentido. Dices, pues sí, ya nada más, no importa qué camino, todos los caminos llevan a Roma, dice un dicho. No, el pacto para restaurar la comunión entre el ser humano y Dios tiene una condición, es única y exclusivamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en Alá, ni en las buenas obras, en ninguno. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Por eso se liga la cristología con la antropología. Solamente en un nombre podemos ser salvos. ¿En el nombre de quién? De Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros somos restaurados a tener comunión como la tuvo Adán con Dios. Pero no es nada más de pase el que quiera o hagan lo que quieran. Tiene una condición. Se trata solamente de Cristo. Por eso es que se liga la cristología con la antropología. Vaya a 1 Timoteo 2:5, nos refuerza esta idea. ¿Alguien se sabe de memoria esta cita? Porque hay un solo Dios y varios mediadores. Porque hay un solo Dios y ¿cuántos mediadores? Y un solo mediador entre Dios
y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo, hombre. El pacto en el cual nosotros somos restaurados a tener comunión con Dios, a todo eso que Adán perdió, hoy en día se ve restaurado en el ser humano, se cumple únicamente a través de Jesucristo. No de buenas obras, no de buenas intenciones, no de portarse bien, no de echarle ganas, no de aprender nada, solamente ¿en quién? En Jesucristo. Por eso le vengo diciendo en el discipulado durante meses, se trata de ¿quién? De Cristo. Jesucristo es el postrer Adán. Vaya a 1 Corintios 15, 45. Postrer, no postre. Postrer Adán. 1 Corintios 15, 45. ¿Qué significa la palabra postrer? Del griego skatos, creo que es con K de hecho, skatos, que significa último. Es muy clara la escritura, dice aquí. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán. ¿Quién es el primer Adán? Adán, el del huerto del Edén. Ahí no tiene más vuelta de hoja. Dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Jesús no es el segundo, tercero, cuarto, enésimo Adán de una serie de Adanes, perdón. Jesús es una réplica única y final. La Biblia le nombra el último Adán. Del primer Adán, el ser humano recibió la muerte. Del último Adán, Jesucristo, el ser humano recibe vida en el ámbito espiritual. Ahí mismo el versículo 22 y versículo 49. Dice el verso 22, porque así como en Adán todos ¿qué? Mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el primer Adán el ser humano cayó en pecado. En el último Adán, no segundo, tercero, último, porque nada más es Cristo y se acabó. En Cristo el ser humano obtiene vida. Y versículo 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo por la imagen de Adán tenía imagen terrenal. ¿Qué imagen terrenal? Pecador. Pero ahora en Cristo tengo una imagen celestial, salvo y santo por la obra y gracia de Dios. Jesucristo es la respuesta al problema del ser humano. El ser humano no tiene varios problemas, tiene solamente uno y un gran problema, grave problema. El pecado que introdujo Adán a la raza humana, ya lo entendimos, produce una gran distancia entre Dios y los hombres. El hombre es portador de ese pecado en su ser y Dios es infinitamente santo. Eso crea un gran problema para los seres humanos, pues automáticamente quedan destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ya entendimos que el ser humano pecó. Ya entendimos que con ser descendiente de Adán, ¿cuántos descendientes de Adán hay aquí? Pues todos. Todos. Adán fue el primer ser humano. De ahí en adelante todos nacen en pecado. Pero hay un gran problema. Dios es infinitamente santo. El pecado no puede estar delante de Dios. Dios cuando ve el pecado lo aniquila en ese momento. No crea que el pecado es como kriptonita para Dios, que dice Dios, ay, es que me siento mal, no puedo estar. No. Todo lo contrario, Dios ve pecado y dice, soy santo, aquí no quiero eso, y ¡pum!,
lo fulmina. Entonces hay un gran problema. El ser humano es pecador y Dios es santo, infinitamente santo. Ya no podemos estar delante de Él. Romanos 3:23, ¿qué dice? Fuerte, Ángel. Fuerte. Por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Dios no cambia. Ese es un atributo que Él tiene y es incomunicable. La Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no hay cambio en Él. Esto significa que Dios no va a dejar de ser infinitamente santo jamás. Él no va a dejar su santidad con tal de que el ser humano entre delante de Él. Dios no cambia. Y para colmo de males, nosotros los seres humanos no solamente somos inestables, sino que constantemente cambiamos para mal. Todavía nos degeneramos más. Vaya a Isaías 59 del 1 al 15. Estábamos en una situación horrible. Como que se oye mucho eco. O ya no, ¿no? ¿O es mi imaginación? Isaías 59 del 1 al 15. Entienda esto antes de leer esta cita. Dios no cambia. En su casa lee Romanos 1, 21 al 32. Dios es infinitamente santo. El ser humano nació en pecado. El pecado no puede estar delante de Dios. Dios no cambia. Jamás va a dejar de ser santo. Jamás va a comprometer su santidad y va a decir, bueno, ya no soy santo un ratito para que el ser humano esté delante de mí. No. Y peor todavía, el ser humano sí cambia, pero está cambiando para mal. Estamos de mal en peor. La raza humana, si usted ve las noticias, podríamos pasarnos aquí media hora hablando de noticias de que cada día está peor y peor y peor la situación. Corrupción, muertes, secuestros, engaños, de todo tipo de situaciones. Isaías 59 del 1 al 15 corrobora esto, que el ser humano va de mal en peor. No solamente no es bueno, no cambia para bien, sino que se degenera más. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades, en sus iniquidades, o sea, le habla Isaías al pueblo y le dice, oigan, sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Porque sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad, es pecado, iniquidad. Sus labios pronuncian mentira, habla maldad su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de serpiente y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña está en sus manos. Se da cuenta que el profeta Isaías parece que está describiendo a esta generación. Dice, no solamente están mal, sino que van de mal en peor. Lo que hablan es como veneno, lo que hacen es todavía peor. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de pecado, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocen camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas.
Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras maldades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras, de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Qué habla Isaías 59, todo el capítulo? De que el ser humano va de mal en peor todavía. El año pasado, en el 2015, se me fue el nombre. ¿Sabe quién fue la ganadora del premio a Mujer del Año en Estados Unidos? ¿Sabe quién fue? Un transexual. Rainer se llama, Jeremy Rainer, no recuerdo bien el nombre, se lo voy a poner aquí en la publicación cuando lo suba. Este hombre fue ganador de medallas olímpicas por Estados Unidos en natación. Años después dice que es una mujer en el cuerpo de un hombre. De hecho, yo también fui un hombre dentro del cuerpo de una mujer, pero después mi mamá me dio a luz, nací y ya todo se calmó, no pasó nada. No, que dijeron ya, ¿no? Sí se ve el pastor, no. Y este hombre se opera para cambiar su sexualidad. Se hace una mujer transgénero, transexual. Y en el año 2015 el premio, no recuerdo quién lo otorga, a la Mujer del Año es para él. ¿Eso de qué habla? De una sociedad en decadencia. Estados Unidos supuestamente es el país con más cristianos protestantes del mundo. Así está la cristiandad en el mundo, que escogen a un ex hombre como Mujer del Año. ¿Qué dice Isaías 59? Cosas como esa. Le está diciendo, ¿sabes qué? No solamente estás mal, sino que vas en peor. Dios no cambia, siempre es infinitamente santo, y nosotros cada vez nos hacemos más malos. En vano el ser humano se esforzaría por arreglar esta situación. No importa cuántos esfuerzos propios, súplicas, méritos, mandas, veladoras, lágrimas o sacrificios por cerrar la brecha entre el Dios Santo y su creación atestada de pecado. No se puede, es imposible. De hecho, el ser humano en el estado de pecado no solo no puede acercarse a Dios, tampoco quiere hacerlo. Si por nosotros fuera, siempre dejaríamos a Dios fuera de nuestra vida. Jamás trataríamos de acercarnos a Él. Nunca nos pesaría no llenar su estándar de justicia, santidad y verdad. Nosotros por nuestra cuenta siempre estaríamos enemistados con Dios. No solo por no poder hacer nada, sino porque el pecado en nuestro ser hace que no quieras hacer nada. Si algún humano en alguna ocasión, como tú, como yo, vimos nuestra necesidad espiritual y dijimos, Dios, eres santo, yo soy pecador, es porque Dios ya nos había tomado de la mano y nos había llevado a leer nuestra condición. Nosotros como seres humanos en pecado caídos, jamás vamos a querer nada de Dios. Si tú y yo queremos agradar a Dios, si tú y yo hoy lo queremos amar y queremos que nuestra vida sea transformada, es porque Dios dio el primer paso. Porque cuando Dios deja al ser humano así, el ser humano no se acerca a Dios. Jamás. A menos que Dios dé el primer paso y diga, ven para acá, el ser humano no se acerca a Dios. Ve a Juan 6:65 y Filipenses 2:13. Fuerte, por favor. Hermana Betty, Filipenses 2:13. Y Ángel, Juan 6:65. Sí.
Juan 6:65. Y dijo, por eso has dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús les dice, nadie viene a mí si el Padre no se los da. Si literalmente Dios no viene y te toma de la mano, por así decirlo, vaya espiritualmente, y te dice, ven, aquí está Cristo, póstrate a sus pies, no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. No solamente no podemos, no queremos, no nace de nosotros. Dice primera de Juan 3:1, no vayas, por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Dios. ¿Qué pasa con la gente del mundo? De hecho ahorita pasan por allá afuera cuando estamos en la alabanza y voltean siempre a ver y se codean y siempre así como, ahí están las... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacíamos eso nosotros? Porque no conocíamos a Dios. Y solamente tú puedes decir, pero yo un día tuve ganas de venir. ¿Quién crees que puso esas ganas? Fuerte, hermana, por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios pone en ti las ganas de buscar a Cristo, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No salió de ti. De hecho, si lees el contexto, en el versículo 12 habla y dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Habla de la salvación, que Dios pone el querer como el hacer. Si tú crees que un día tuviste ganas de buscar a Dios, te tengo una noticia, no fueron tuyas. Fue Dios quien puso en ti las ganas de buscar a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que este tema se llama Cristología, se llama Jesucristo y el ser humano. Los seres humanos caídos no solo no podemos, ni siquiera queremos por nosotros mismos acercarnos a Dios en busca de ayuda al gran problema espiritual. La condición de pecado no vuelve al ser humano un náufrago esperando que le lancen un salvavidas. La condición de pecado vuelve al ser humano un muerto en el fondo del océano, quien Dios va, lo saca a tierra firme y sopla aliento de vida por medio de Jesucristo en él. Hay gente que ve al ser humano y dice, es que la humanidad es como unos náufragos. Y estamos en el agua así flotando y esperando que Dios me aviente un salvavidas, que es su gracia, y entonces me jala hacia él. No es cierto. El ser humano está tan mal espiritualmente sin Cristo que está en el fondo del océano ahogado, muerto. Dios lo que hace es que mete su mano al fondo del océano, te saca a tierra firme y en ese momento sopla vida en ti por medio de Jesucristo. Si tú estuvieras flotando en el agua, cuando te lanzan el salvavidas, ya hiciste algo para ser salvo, ya le echaste mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación, siempre se trata solamente de Cristo. Es por eso que la gran mayoría de los pastores y evangelistas, que por así decirlo reconocidos hoy en día, no predican el evangelio de Jesucristo, porque nunca hablan del verdadero problema del ser humano. Jamás oyes en sus congresos, en sus eventos y en todo lo que hacen, jamás oyes que hablen de esto. No hablan del problema del ser humano. Te hablan de dones, de unción, de gloria, de manifestación, de prosperidad, lo que veíamos ahorita, de que declares y el universo conspira a tu favor, y de todo te hablan, pero jamás te dicen, tienes un problema, eres pecador, estás alejado de Dios, y si Dios no hace nada, ahí vas a quedarte siempre. ¿Cuándo has visto que en una campaña evangelística digan algo como eso? No lo hacen. Te dicen, ven y recibe a Cristo. ¿Recibir a Cristo? ¿Qué recibir a Cristo? ¿Por qué o qué? No te dicen la primer parte, hey, estás muerto, eres pecador. No hablan del problema del ser humano y su única solución, Jesucristo. Vamos a las siguientes citas. Segunda de Corintios 5:21. Me van ayudando, por favor, con las citas. Enrique, segunda de Corintios 5:21. Allá atrás, hermana Letapia, primera Timoteo 2:5. Queda grabado para internet, ¿eh? Aquí Ángel,
Hebreos 2:10. ¿Quién? Hermana Betty, Hebreos 10:12. Y yo leo Hebreos 5 del 5 al 10. Por eso este tema se llama Jesucristo y el ser humano, porque liga antropología con cristología. El ser humano tiene un grave problema, enorme problema, que es pecador y el pecado lo aleja por completo de Dios. Pero hay una única solución, no dos o tres o varias. ¿Cuántas soluciones? Una. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo es la única solución al ser humano. Por eso es que los predicadores renombrados de hoy en día nos predican el evangelio, porque te dicen que vengas y Cristo te arregla tu problema de matrimonio, que arregla tu vida económica, que arregla tu vida amorosa, que arregla tu sanidad porque estás enfermo, que arregla tus vicios, que arregla tu homosexualidad, y te dicen de todo, pero no te dicen que la esencia de todo eso es el pecado. Y si el pecado no es removido, todo eso jamás, aunque tú dejes y tengas un matrimonio bonito. Apenas veía, yo no sé cuántos conocen a Adal Ramones. Adal Ramones apenas tiene unos años que subió un video a internet, o meses, no recuerdo bien, que lo veía con mi esposa, y muy sentimental. Recibí a Cristo, mi matrimonio estaba bien mal, pero un amigo de un amigo nos habló de Cristo, hicimos nuestra oración, y hoy ella y yo tenemos un matrimonio muy bonito. Ese no fue su problema. Le era la demostración de su problema, su matrimonio que estaba en decadencia. Ahora, tiempo después, veo en las noticias, yo nunca vi ni de joven, ahora menos veo el programa de Adal Ramones, no se me hace edificante en ningún sentido, y veo que en las noticias que Adal, ganando rating, le da un beso al burro, gracias, al burro Van Rankin, porque en un sketch, están ahí en el sketch y le da un beso. ¿Tú crees que una persona que nació de nuevo hace eso? Yo no digo que deje de trabajar en lo que sabe hacer, pero bien podría, aunque fuera cómico, sin llegar a esos extremos. Yo lo vi apenas, no tiene mucho, me llamó la atención que sale en cable, en un programa de guerra de chistes o algo así, y se para y es el moderador, y de cada 5 palabras, 6 son groserías. ¿Mandé? ¿Y si se divorció? Y sí se divorció. Fíjese, yo no sabía eso. El problema de Adal no era ni el nuestro, de hecho de la humanidad, pero el problema aquí en un caso específico de Adal no es que su matrimonio estuviera mal y Cristo puede arreglar tu matrimonio. El problema del ser humano es que somos pecadores. El pecado nos aleja de Dios. Y a menos que haya una única solución llamada Jesucristo, lo demás, todo en tu vida, aunque Adal no se hubiera divorciado y toda su vida hubiera sido con su cuchurrumina y bonito y amor, si el pecado no es removido de su vida, se van juntos agarraditos de la mano allá abajo. Tremendo. Ahora sí, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De quién habla? De Cristo. ¿Quién es la única solución? Cristo. 1 Timoteo 2:5. Otra vez, ¿quién es? Uno solo, Jesucristo. El ser humano tiene un gran problema y solamente hay una solución. No hay dos ni varias. Es un solo problema, una sola solución, Jesucristo. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así es. ¿De quién habla esa cita? De Jesucristo. El versículo 9 nos lo dice. Hebreos 10:12, por favor, fuerte, hermanas. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién? ¿Quién ofreció el sacrificio? Jesucristo. ¿Para qué fue el sacrificio? Para el problema del ser humano.
el pecado. Hebreos 5 del 5 al 10, se lo leo, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De qué habla el escritor de Hebreos? De la angustia que vivió en el huerto del Getsemaní, de cómo dijo: Señor, yo no quiero pasar esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo el sufrimiento que pasó, pero fue con un propósito: rescatarnos a nosotros, los seres humanos. Hay un pacto de gracia a favor del ser humano por medio de la cruz. Cristo nos reconcilia con Dios por medio de su sacrificio. La santidad de Dios ya no se ve comprometida. El pecado que estorbaba es quitado de en medio. Cristo lo quitó. Ahora Dios puede derramar su perfecto amor en nuestro corazón. Vaya a Romanos 5:5. Ahí viene el de los tamales. No tengo idea cuántas veces ha salido el de los tamales en las grabaciones, ¿eh? Es más, el día que no venga me acuerdan y al final digo tamales, para no perder la costumbre. Había un problema en el ser humano: pecado. Dios santo, infinito, el hombre pecador cada vez más. Cristo solucionó el problema por medio de su sacrificio, quitó el pecado. Pero no solamente fue eso, ahora Dios derrama de su amor infinito en el corazón del hombre que es regenerado. Romanos 5:5 dice: la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. La obra de la salvación por medio de Cristo en la cruz nos ha liberado a los seres humanos, que la recibimos de parte de Dios en tres áreas: cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, esto ahí lo tenemos en el discipulado, ya después lo busca en internet para podernos dar prisa. Nuestro espíritu es libre de la culpa del pecado, justificación. Nuestra alma es libre del poder del pecado, santificación. Nuestro cuerpo va a ser libre, porque todavía no eso es en la eternidad, de la presencia del pecado, glorificación. La Biblia habla de la historia de nuestra salvación, lo cual implica que el ser humano antes estuvo en un estado de perdición por el pecado. El nivel que una vez ocupó de amigo e hijo de Dios, se convirtió el hombre en enemigo de Dios y esclavo del pecado. Y en ese estado de enemigos, Dios, sin que nosotros lo buscáramos y lo amáramos y lo consideráramos para nada, aún así se apiadó de la miseria humana. Vamos a leer 5 últimas citas. Romanos 5:8. Los mismos, así como empezamos hace rato, los mismos, por favor, en el mismo orden. Primera de Juan 4:10. Lucas 2:11. Mateo 1:21, y yo termino leyendo Mateo 19:10. Fuerte, Romanos 5:8. ¿Quién le toca? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo demostró su amor, su gracia y su misericordia? Que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10.
Primera, estás en Juan. Estás con la mujer samaritana, ¿sí o no? Y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros la hayamos amado primero. ¿Sí dice eso? Sino que Él nos amó y se entregó en sacrificio propicio por nosotros. ¿Sí dice eso? Ya entonces, Lucas 2:11. Dios ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nació un Salvador, no 2 o 3. ¿Quién es ese Salvador? Cristo. Mateo 1:21. Jesús, la palabra Jesús, de hecho la semana que viene vemos los nombres de Cristo, porque en la escritura le nombran de varias formas. Uno de ellos es Jesús, Yahshua, que significa Jehová salva, lo vamos a ver, porque Él va a salvar a la nación, a su nación, ¿de qué? De sus pecados. Y Mateo 19:10, dice la Biblia, aleluya, este no es... ¿Será? No, Marcos no tiene 19. La cita cuando Jesús les dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Otro título para Jesucristo. ¿Qué es lo que se había perdido? La comunión con Dios. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya con eso. Ya después cuando suba la enseñanza, corregimos la última cita. El tema se titula Jesucristo y el ser humano. Bien podríamos titularlo Cristología y Antropología, es lo mismo. Podemos darnos cuenta en este punto de la historia de la humanidad. La mayoría de los expertos bíblicos concuerdan que la Tierra tiene poco más de 6,000 años, la historia de la humanidad 6,000 años, desde que Dios puso a Adán en el huerto hasta la fecha, pasados 6,000 años, que cuando Dios no impidió la transgresión de Adán en el huerto del Edén, Dios podía impedir, sí, por supuesto. No lo hizo porque tenía el propósito maravilloso de que nosotros conociéramos su misericordia. No hubiéramos podido admirar en plenitud la misericordia de Dios a no ser que primero estuviéramos en un estado miserable delante de Él. Nadie de nosotros conocería lo que es misericordia si primero no hubiéramos estado en una postura miserable, en una postura de lo peor, que fue lo que estuvimos cuando antes de venir a Cristo, de que Dios nos trajera a Cristo. De hecho es como debe de ser. Dios pudo detener a Adán de pecar, no quiso hacerlo. Su plan estaba trazado desde la eternidad para que nosotros los seres humanos admiráramos a plenitud su misericordia. Pues en esa postura de pecadores y miserables, Él extendió su mano y su salvación para ser reconciliados por medio de Jesucristo. Al mismo tiempo no hubiéramos admirado su gracia, esa gracia que nos muestra en Cristo, porque no solamente murió por nosotros, sino que ahora vive en nuestros corazones. No nos dio lo que no merecíamos. Si no hubiéramos sido pecadores, lo hubiéramos merecido como Adán. Él tenía el derecho de hacer lo que quisiera, pero no fue sino hasta que cayó que entendió lo que es gracia y misericordia, y nosotros con Él. Ahora Cristo no solamente murió por nosotros, Él nos muestra su gracia, porque vive en nuestros corazones y nos hace uno con Él. Hoy somos piedras vivas de su templo. Somos partes vivas de su cuerpo, somos pámpanos y Él es la vid. Por eso este tema se titula
Jesucristo y el ser humano. Cierre sus ojos y oremos para terminar. Padre precioso, cómo agradecer, no hay manera, no hay palabras, pues nuestro problema, nuestro gran problema, imposible de remediar por nosotros, no solamente no podíamos, no queríamos hacerlo, llamado pecado. Pero hay una única solución y una única salida al problema del ser humano, y es Jesucristo, hombre, mediador del nuevo pacto. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, quien nos ha liberado de ese gran problema por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Te amamos y te bendecimos, Dios.